Entrevista matutina. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días para todos. Bienvenidos a la entrevista matutina por Venevisión. Hoy nos acompaña en el estudio Juan Carlos Dugarte, dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela. Bienvenido, señor Juan Carlos. Gracias, Andrés. Gracias por esta oportunidad que nos da. Bien, quisiera empezar preguntándole sobre este proceso de diálogo y negociación que está implementando también el presidente de la República con distintos factores de oposición. Quisiera saber también su posición con lo que está ocurriendo en el país. Bueno, es importante este proceso que se ha llevado adelante y los acuerdos, los primeros acuerdos, porque acuérdate que el diálogo, esta es una primera etapa, va a una segunda fase, donde se discutirán otros temas, pero yo creo que es importantísimo esta primera fase de este acuerdo, ¿no? Para la paz del país, sobre todo, para la paz del país, para que los venezolanos tengan un poquito más de tranquilidad y para enrumbar al país a la senda donde nunca ha debido salir, ¿no? Que es la prosperidad, el trabajo continuo, la tranquilidad, la paz de todos los venezolanos, que se vio perdida, lógicamente, por todas las acciones que han tomado factores de oposición conjuntamente con el gobierno de los Estados Unidos. De manera pues que este primer paso donde llevó a que se eliminaran algunas de las sanciones según el gobierno de los Estados Unidos temporalmente por 6 meses. Pero bueno, esto es un avance importante para que la economía empiece a fluir como debe de ser, pues, y tengamos los venezolanos una tranquilidad económica, una paz económica que no la hemos tenido durante tantos años producto de las sanciones. Sanciones que por demás tenemos que recordarnos pues, que fueron pedidas por muchos de los dirigentes de oposición, que pidieron que se sancionara a Venezuela. Y no es tanto a Venezuela, se sancionara, ¿me entiendes?, a los venezolanos, porque al fin y al cabo quienes sufren son los venezolanos. De manera pues que este diálogo, todos los venezolanos, sin distingo de credo, religión o color político, todos los venezolanos debemos estar de acuerdo, debemos apoyar este diálogo como lo ha hecho algunos sectores de oposición y el presidente del gobierno nacional. Ayer hubo un encuentro también, un encuentro importantísimo del presidente Nicolás Maduro con los distintos sectores, con el empresarial, los sectores económicos, culturales, políticos, religiosos del país, o sea, donde, bueno, llamó pues a concertar ese gran acuerdo nacional, más allá de lo que se haya discutido, pero es importante que todos los sectores del país estén de acuerdo con estos avances que hemos tenido e impulsemos, lógicamente impulsemos los acuerdos que vengan para que se termine de destrabar el juego, ¿no? Ahora, pero de manera muy puntual, los acuerdos firmados en Barbados entre la plataforma unitaria, gobierno nacional, desde su punto de vista, ¿quién gana para usted? ¿Quién se ve más beneficiado? Los venezolanos. El pueblo venezolano es el que se ve más beneficiado. Aquí no podemos poner que si la oposición o el gobierno, es el pueblo venezolano, que al fin y al cabo es el que sufre con todas las distensiones que hay, pues. Yo creo que, o las tensiones que hay. Yo creo que es importante señalar esto, ¿no? O sea, porque muchos dicen, no, que ganó el gobierno, no, que ganó la oposición porque se van a dar garantías electorales. Yo no sé hasta qué punto, garantías electorales siempre han habido, ¿no? Yo creo que es importante resaltarlo, ¿no? Las garantías electorales siempre han habido. Pidieron que se llevara a cabo una observación internacional. Tenemos que recordarnos que en las últimas elecciones regionales que se llevaron a cabo en el 2021, la Unión Europea estuvo aquí como observador. Ellos pidieron que la Unión Europea fueran observadores en las elecciones presidenciales, pero es que ya la Unión Europea estuvo en el 2021. El Centro Carter han estado en casi todas las elecciones, habidas y por haber, siempre observando, y nadie puede decir que el Centro Carter está parcializado por el gobierno. No, ellos vienen, son veedores, observan el proceso y garantizan que el proceso se llevó de una manera pulcra. De manera pues que observación internacional siempre hemos tenido. Garantías electorales siempre hemos tenido. Lo que pasa es que hay un sector de oposición liderizado por ese sector violento, radical, que nosotros tenemos que tratar
de desvincular de la política venezolana. Ahí quería llegar. El pasado domingo 22 de octubre hubo una elección primaria dentro de un sector de la oposición. El presidente de la República, Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, también Diosdado Cabello, lo han catalogado como fraude. Quisiera saber su opinión también sobre este proceso interno que hubo en la oposición. Mira, este es un proceso interno que está manipulado desde el principio, porque han querido hacer ver que poniendo unas cifras abultadas, querido hacer ver que ya María Corina es la presidenta de la República. María Corina no puede, primero, no va a ser candidata. María Corina está inhabilitada. Fíjate, si nosotros hacemos un ejercicio matemático, no pueden haber votado 2,5 millones de personas. Es imposible que, si nosotros dividimos 2,5 millones entre 3.010 centros de votación, 3.010 centros de votación que según las cifras que dio la Comisión Nacional de Primaria, esos fueron los centros de votación que se habilitaron. Eso nos da aproximadamente unas 835 personas votantes por centro de votación. Eso es un proceso que no fue automatizado, fue un proceso manual. En un proceso manual, vamos a hacer un ejercicio. ¿Cuánto se puede demorar una persona en votar? 2 minutos. Si nosotros le ponemos 2 minutos a cada persona, tuvieron que haber trabajado 27 horas para que todas esas personas sufragaran. Poniéndole 2 minutos a cada persona, pues un proceso automatizado, la persona se puede demorar entre 50 segundos y 1 minuto. Un proceso automatizado, como lo lleva el CNE, bueno, que es con huella, enseguida me tienes la huella, te identifica, vas a votar, es una herradura muy rápida, te puedes demorar 1 minuto, pero en un proceso manual es imposible que te demores 1 minuto, es imposible que puedan haber votado ese número de personas. Pues que las matemáticas no fallan, las matemáticas están allí. Yo invito a todos los que nos están escuchando que hagan ese ejercicio, vean a ver cuántas personas dicen que votaron ellos, divídanlos entre los centros de votación, te van a dar 835, y eso no es lineal, porque hay centros de votación que de repente votaban más, otros que votaban menos. Hay centros de votación que cerraron muy temprano porque no tenían afluencia. Ahora, señor Juan Carlos, desde, digamos, también la plataforma unitaria y este sector de oposición están señalando que según estas cifras ofrecidas por la Comisión Nacional de Primaria, el gobierno nacional quiere invisibilizar a estos 2 millones de personas que según ellos votaron en la elección primaria. Desde el Partido Socialista Unido de Venezuela, ¿piensan invisibilizar a estas personas que votaron o quieren asumir que no hay una oposición que quiere, digamos, algún cambio político en el país? No vale, no es un tema de invisibilizar a alguien. No, hay electores de la oposición, o sea, y nadie lo puede dudar. Hay un sector de oposición y bienvenido sea. Bienvenidos sean los sectores democráticos que quieren buscar el bienestar del país, que quieren ir por la senda democrática, por la senda electoral. Bienvenidos sean. Nosotros no podemos invisibilizarlo. Siempre lo hemos llamado a sentarnos al diálogo verdadero. Tenemos que recordarnos que el diálogo no es de ahorita, el diálogo lo instaló. La primera vez fue en el 2002 que el presidente Hugo Chávez llamó a los sectores de oposición a sentarse en una mesa para dialogar y para llegar a un consenso, a puntos de acuerdo. El presidente Maduro ha llamado infinidad de veces, ¿me entiendes?, al diálogo, pero la oposición, hay sectores de oposición que no les interesa el diálogo. Eso tenemos que recalcarlo. Entonces no es un tema de invisibilizar. Ahí está, hay una oposición y nadie la puede negar, pero esa oposición tiene que estar consciente que no es por la vía de la violencia que puede llegar al poder, es por la vía electoral. Y le hacemos ese llamado a ese sector de la oposición. Por eso que nosotros cuando decimos que fueron estafados las personas que fueron llamadas a esa primaria, fueron estafados porque tú no puedes agarrar y decir, bueno, diga la realidad, ¿cuántas personas votaron? 500, 600, 700 mil personas. Bueno, bienvenidas sean esas 500, 600 o 700 mil personas. Pero tú no puedes decir, abultar la cifra, es más, hay grabaciones que así lo señalan, abultar la cifra y decir, votaron 2,5 millones de personas para generar una matriz de opinión totalmente distinta a la realidad. De manera pues que eso es lo que nosotros criticamos, no es que nosotros querramos invisibilizar a la gente que fue a votar, ¿no? Le hacemos un llamado a toda esa gente que fue a votar, que no se dejen engañar. Hay un sector de la oposición que
que se ha llamado el sector moderado de la oposición, que son dirigentes políticos, bueno, de altura, de vieja data, dirigentes políticos que no están de acuerdo con el gobierno, que quieren un cambio. Pero esos sectores, bueno, no han estado de acuerdo con este otro sector de la oposición, que es el sector violento. La verdad es que no toda la oposición están de acuerdo, se han puesto de acuerdo en una agenda política. El mismo presidente de la Asamblea Nacional también hizo un llamado a la Comisión de Verificación de Acuerdos de lo que se firmó en Barbados. Ahora, ¿estos acuerdos de Barbados correrían peligro con todo esto que está pasando entre la primaria y esto de fraude que está denunciando el gobierno nacional que hubo en la primaria? No tiene por qué. No tiene por qué correr peligro. Que por aquí no se ha violado absolutamente ningún acuerdo. En lo absoluto. Más bien, se han dado muestras de querer cumplir el acuerdo, de cumplimiento de ese acuerdo. Se habló, ¿me entiendes?, de ir liberando algunos presos. La oposición llama presos políticos, pero aquí nosotros no lo podemos llamar presos políticos, son presos que cometieron delitos. Algunos graves, algunos delitos graves, inclusive hay personas que están presas o dirigentes políticos que están presos porque fueron partícipes en el atentado contra el presidente de la República. Todos debemos recordarnos aquel dron que explotó ahí en el acto que tenía el presidente allá en Los Próceres. O sea, están presos por un delito. Pero bueno, ya han salido libres algunos de esos presos, de manera que ahí está allí plasmado la voluntad del presidente de la República en honrar esos acuerdos, ¿no? De manera que seguimos caminando, seguimos transitando. El hecho de que se denuncie un fraude, eso es la labor que tenemos todos los venezolanos. Cuando nosotros vemos un fraude, tenemos que denunciarlo. Y esto es un fraude flagrante. Ellos llaman que el CNE no es garantía electoral. Ellos ganaron unas elecciones en el 2015, unas elecciones parlamentarias donde tuvieron una mayoría aplastante en la Asamblea Nacional. No supieron aprovechar, dicho sea de paso, esa victoria. Pero fue con ese Consejo Nacional Electoral. Ellos han ganado gobernaciones con ese Consejo Nacional Electoral. Fueron ahorita, en el 2021, a las elecciones regionales y ganaron algunas gobernaciones importantes, entre esas el Zulia, Nueva Esparta. Ganaron gobernaciones con ese Consejo Nacional Electoral. De manera pues que garantías se las hay. Ahora, ellos le dieron esas garantías a sus electores. Uno se explica ahora cuál es la razón por la cual ese sector de oposición no quiso que el CNE fuera el que llevara adelante ese proceso electoral. ¿Por qué? Porque ya tenían en su agenda todo este fraude que tenían planificado. Muchísimas gracias por su tiempo. Siempre a la orden, Andrés. Estamos a la orden. Bien, amigos, estuvo con nosotros Juan Carlos Dugarte, dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenos días para todos y sigan con mucha más información en la emisión matutina de Noticiero Venevisión. Entrevista matutina.